El Eterno les bendiga, les saluda a su hermano y amigo, el pastor Ernesto Ramos, amén, gloria a Dios. Y bueno, esta es la primera transmisión de este canal. El propósito de este canal es compartir las Sagradas Escrituras, un mensaje que sea de edificación para su vida con la ayuda y la dirección de la presencia del Dios Altísimo, amén. Recordemos que la Biblia no es cualquier libro, la Biblia es la palabra del Dios creador del cielo, la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Y en ella encontramos la voluntad de Él para todos los hombres. También encontramos sus promesas, pero también sus juicios. Y sobre todo encontramos también el futuro de la humanidad. Amén, de tal manera que si usted quiere conocer el futuro, no tiene que consultar a ningún adivino, mago o hechicero. Al contrario, si usted quiere conocer el futuro para su vida, el futuro para su nación, el futuro de la humanidad, bueno, está escrito en este bendito libro con cientos y miles de años de anticipación. ¿Por qué? Porque precisamente es la palabra del Dios creador. Y hoy queremos compartirle una palabra que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y es maravilloso lo que acontece en este capítulo, porque el Señor confronta a sus discípulos. En el capítulo 8, versículo 38, dice que el Señor empieza a hablar con sus discípulos que habían creído en Él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y empieza a entablarse un diálogo entre los discípulos y el Señor. De tal manera que en el versículo 40, Él profundiza en el sentimiento del corazón de estos hombres que le estaban siguiendo, que muchos no eran sinceros. Dice el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, vosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Yahshua entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén. Aquí estos hombres tenían la seguridad de que ellos eran hijos de Dios, tal vez porque tenían una religión, una creencia, una tradición, pero el Señor los confronta y les muestra realmente lo que había en su corazón. Y lo que había en el corazón de estos hombres eran unos deseos homicidas hacia el Mesías de Israel. Amén. Y les dice que por lo cual entonces ellos no eran verdaderos hijos de Dios, sino eran hijos del diablo. Amén. Suena duro que alguien te diga, hijo del diablo, ¿verdad? Pero realmente era la verdad, ¿verdad? De hecho, si usted lee los versículos anteriores, él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en el versículo 32. Amén. Entonces, lo que el Señor buscaba a través de confrontarlos con los deseos de su corazón era hacerles ver que realmente ellos no eran hijos de Dios. Amén. Hoy es muy común escuchar a la gente decir que todos somos hijos de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios. Amén. Dios nos ama a todos y sobre que Dios nos ama a todos, eso es verdad. Lo que no es verdad es que todos somos hijos de Dios. Aquí claramente dice que estos hombres eran hijos del diablo, ¿amén? Por el deseo que había en su corazón. Entonces la Escritura nos revela que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y lo más triste de esto es que muchas veces que la gente piensa que es hijo o hija de Dios por tener una religión, por pertenecer, ¿verdad?, a tal o cual grupo religioso, ¿verdad? Y realmente no es así, ¿verdad? No es porque seas evangélico que vas a ser hijo de Dios, no es porque seas mormón, católico o testigo de Jehová, o pertenezcas al Islam que vas a ser hijo de Dios. No te hace hijo de Dios el pertenecer a tal o cual creencia. Lo que nos va a hacer hijos de Dios es habernos reconciliado primeramente con el Creador del cielo y la tierra por la sangre y los méritos de su Hijo amado en aquella cruz del Calvario, proceder a un sincero arrepentimiento, rendirle y entregarle nuestro corazón para empezar a vivir una vida nueva conforme a su voluntad.
Porque solamente el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, en el corazón del hombre, es como va a transformar, ¿verdad?, esos deseos, desarraigar los deseos, como los de estos hombres, deseos homicidas, desarraigar los deseos de adulterio, de inmoralidad, de vicio, de malignidad, de venganza, de odio, de tanta basura de las tinieblas. Solamente el Señor, cuando entra el corazón del hombre. Amén. Entonces, estos hombres estaban engañados a sí mismos, creyendo que eran hijos de Dios, cuando en realidad eran hijos del diablo. Yo creo que hoy el Señor nos confronta hoy en día y nos lleva a que meditemos cuáles son los deseos de nuestro corazón. ¿Tu deseo es conforme al mundo? ¿Tu deseo está en las cosas de este mundo? ¿Hay un mayor deseo por irte a tomar? ¿Hay un mayor deseo por fumar? ¿Por la música mundana? ¿Hay un mayor deseo, ¿verdad?, por la pornografía? ¿Hay un mayor deseo de venganza, de codicia, por el dinero? Amado hermano y amigo, déjame decirte que hay un problema, ¿verdad? Porque entonces, ¿verdad?, si el deseo de tu corazón, ¿verdad?, no son conforme a los deseos de justicia y verdad establecidos en la Biblia de Dios, en la palabra de Dios, entonces no estamos siendo verdaderos hijos de Dios. Amén. Dios quiere que todos seamos sus hijos, eso sí es verdad, y es totalmente diferente, ¿verdad? Dios quiere que todo, de toda tribu, lengua y nación, no importando de qué raza sea, no importando de qué región del mundo, ¿verdad?, si es de Burundi, de Bujumbura, de Djibouti, ¿verdad?, de cualquier parte del mundo, el Dios viviente quiere que sean sus hijos. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él amó a todo el mundo, y lo amó y quiere que el mundo se reconcilie con él. Pero no solamente hay reconciliación en la sangre de Cristo. En la sangre del Mesías de Israel también hay adopción. Adopción. ¿Qué quiere decir? Que entonces Dios quiere que los que son hijos del diablo dejen de serlo, que procedan a un arrepentimiento, que le pidan perdón a Dios por sus pecados. Amén. Dios está dispuesto a perdonar, a limpiar el más terrible de los pecados cometidos por el hombre. La sangre del Mesías de Israel limpia el pecado más perverso y terrible cuando el hombre se arrepiente con sinceridad. Amén. Y no importa cuán vil haya sido uno, cuán hijo del diablo haya sido uno, cuando hay un sincero arrepentimiento, el Señor hace de ese hombre, de esa mujer, un hijo suyo, nuevo. Cambia sus deseos, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, porque entonces ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que todos seamos sus hijos, eso es totalmente diferente, pero también una verdad y una realidad es que no todos quieren ser hijos de Dios. ¿Y por qué no todos quieren ser hijos de Dios? Bueno, por lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19, lo dice claramente las Sagradas Escrituras. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, ¿qué significa esto? Que aunque Dios ha mandado la luz para sacarnos de las tinieblas, aunque Dios ha enviado a su Hijo a derramar su sangre para perdón de nuestros pecados, aunque Dios nos ama, hay gente que no está dispuesta a apartarse de su vida de pecado. Porque como dice el versículo 19, esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Hay gente que ama la maldad, hay gente que ama la inmoralidad sexual, que ama el paganismo, la inmundicia, que ama la idolatría, la hechicería. Amén. Entonces, aunque Dios quiere que ellos sean sus hijos, muchas veces el hombre no quiere ser hijo de Dios porque no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, no quiere renunciar a la vida de pecado para vivir una vida en santidad, ahora en comunión con Dios. Entonces realmente el hombre decide qué quiere ser en la vida. ¿Quiere ser hijo de Dios? Bueno, hay que proceder a un arrepentimiento,
Hay que reconciliarse con el Dios Creador. Hay que ser lavado con la sangre de su Hijo. Hay que recibirle como Señor y Salvador en nuestros corazones y empezar a vivir una vida nueva sujeto a sus leyes y mandamientos. Pero claro, también tú tienes la decisión, si tú lo deseas, de ser hijo del diablo, vivir una vida como tú quieras, en rebeldía, en inmoralidad, en pecado, en libertinaje. Claro que sí, pero hay hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces, conclusión, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Dios quiere que todos seamos sus hijos, eso sí es verdad. Pero aquí la pregunta es, ¿tú quieres ser hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a la vida de pecado? ¿Estás dispuesto a rendirte al Hijo del Dios viviente para que Él sea tu Señor y Salvador? Bueno, entonces Él está dispuesto a adoptarte, ¿verdad? Y no solamente adoptarte, sino hacerte parte de sus promesas, ¿verdad? De sus bendiciones y de, ¿verdad?, lo más importante, la vida eterna en su Hijo amado. Amén. Y bueno, concluimos este video con deseando, ¿verdad?, que haya sido edificación para tu vida. Yo te invito, ¿verdad?, a que reflexiones respecto a los deseos de tu corazón. No nos engañemos, no es la religión lo que nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es hacer la voluntad de Dios. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es por la obediencia. Los hijos de Dios se caracterizan por la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y los hijos del diablo se caracterizan por la desobediencia y la rebelión a la palabra de Dios. Yo creo que esta palabra ha sido de edificación y bendición para nuestras vidas. Y bueno, con la ayuda del Eterno vamos a seguir transmitiendo. El Eterno te bendiga y te guarde. Amén. Y sigamos en comunión, tú que conoces de las Escrituras, sigamos en comunión, en consagración, en obediencia, en el gozo de su presencia. Amén. Y bueno, y si tú no conoces al Dios creador, déjame decirte que Él te ama y que Él no quiere que tú te pierdas, que ese es el día en el cual tú puedes reconciliarte. Él quiere perdonar tus pecados y darte vida nueva y abundante en su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, conocido mejor o más comúnmente como Jesucristo. Amén. Él te ama y Él quiere romper las cadenas que te atan y Él quiere que tú seas su hijo. Solamente tienes que hoy mismo entregarle tu corazón, pedirle perdón por tus pecados y empezar a conocerle a través de su bendita palabra. Bueno, que tengas muy buena tarde, el Eterno te bendiga.